El Día de las Madres debía ser una celebración, pero para mí fue un recordatorio más de mi lugar. O más bien de la falta de uno. Fabiana Can había insistido en que fuéramos a uno de los restaurantes de mariscos más caros de Querétaro. Un lugar con manteles blancos impecables, candelabros que brillaban como hielo en invierno, y meseros que se movían con la rigidez de soldados. Había vivido lo suficiente para saber que el lujo rara vez disimula el vacío. Pero aún así fui. Adrián, mi único hijo, parecía feliz de vernos a todos juntos, y yo quería mantener esa ilusión para él el mayor tiempo posible. La hostess nos guió por el comedor lleno hasta una mesa redonda en el centro, ya atrayendo las miradas de los comensales cercanos. Caminé detrás de Fabiana con cuidado en cada paso, mi cadera rígida por el aire frío de la mañana. Al llegar a la mesa, jalé una silla para sentarme. Fue entonces cuando la mano de Fabiana salió disparada, sus uñas perfectamente cuidadas brillando bajo la luz. Mamá dijo con dulzura lo suficientemente alto para que todos a nuestro alrededor escucharan: «Esta mesa es para la familia. Puedes esperar afuera». Sus palabras cayeron como piedra en el agua. Risas se esparcieron entre sus amigos e incluso algunos extraños que no tenían por qué unirse. Mis mejillas ardían, pero tragué saliva y me quedé ahí. Adrián se movió incómodo en su silla, claramente avergonzado, pero no la corrigió. Nunca lo hacía. Era un buen hombre, pero ciego cuando se trataba de su esposa. Asentí forzando una pequeña sonrisa y me dirigí a un rincón. Un mesero se acercó rápidamente, sus ojos yendo de Fabiana a mí, sin saber dónde encajaba yo. Fabiana se inclinó hacia él, su perfume cítrico y punzante, revolviéndome el estómago, y susurró algo que no alcancé a escuchar. Los ojos del mesero volvieron a mí con un leve destello de lástima, antes de asentir y desaparecer. Me senté en una mesa más pequeña cerca de la barra sola, rodeada por el sonido de copas chocando y conversaciones alegres como si estuviera enjaulada. Observé a mi hijo reírse de algo que dijo Fabiana, su mano descansando suavemente sobre la de ella. Recordé al niño que una vez me traía dientes de león del jardín y juraba cuidarme cuando envejeciera. Había cumplido esa promesa, en apariencia, dejarme vivir en su casa, pero no en esencia. Cuando llegó la comida, bandejas de colas de langosta y ostiones reluciendo con mantequilla de limón, traté de concentrarme en el aroma del mar, en el calor de la canasta de pan que el mesero puso frente a mí. Pero la humillación tiene un sabor más fuerte que la sal, y persistía sin importar lo que intentara. La comida se alargó, las risas brotando del círculo de Fabiana como espuma de champán. Me mantuve en silencio, cortando pequeños bocados, fingiendo no escuchar los murmullos sobre la señora mayor sentada sola. Entonces el mesero regresó equilibrando una bandeja plateada en una mano y colocó un papel largo frente a mí. «Su cuenta, señora», dijo. Miré el papel. 18.000 pesos. Mis ojos se nublaron ante la cifra. La mesa se giró sutilmente hacia mí, la sonrisa de Fabiana ensanchándose, esperando que buscara torpemente mi cartera gastada. La frente de Adrián se arrugó, pero una vez más no dijo nada. Mis dedos tocaron el borde del papel y lo deslicé suavemente hacia el mesero. «Debe haber un error», susurré. Él dudó, miró a Fabiana y luego guardó el papel bajo su brazo. Fue solo cuando se alejó que noté la mano de Fabiana descansando ligeramente en su manga, sus labios rozando cerca de su oído. Él asintió, y algo frío se asentó en mi pecho. Lo que fuera que había dicho era sobre mí. No sabía entonces que ella había instruido que la cuenta se marcara como no pagada bajo mi nombre, una mancha que me seguiría fuera del restaurante, como una marca en mi reputación. Solo sabía que las risas en la mesa se volvieron más fuertes, más agudas, y que los ojos de mi hijo se apartaron de los míos, como si no pudiera soportar ver la vergüenza escrita en mi rostro. Doblé mi servilleta lentamente con cuidado y la puse en la mesa, mis manos firmes aunque mi corazón temblaba.
Me prometí que esta sería la última vez que Fabiana robaría, más que mi asiento había tomado mi dignidad, pero no tomaría mi silencio. Salí del restaurante esa tarde sin despedirme. Mis pasos eran firmes aunque mi pecho se sentía apretado, como si cada mirada en el comedor se hubiera grabado en mi espalda. Afuera el aire olía a sal del lago de Chapala, pero ni la brisa podía lavar el amargor que se aferraba a mí. Adrián caminaba junto a Fabiana, su brazo entrelazado con el de ella, sonriendo por algo que ella susurró. Yo lo seguía a unos pasos como un pensamiento tardío. No miró hacia atrás ni una vez. En el auto las risas llenaron el espacio como humo. Fabiana relató un chiste que uno de sus amigos había hecho en la mesa, su voz brillante y resonante, y Adrián se rió con ella. Apreté mis manos en mi regazo y dejé que el ritmo de las llantas en el asfalto ahogara su alegría. Nadie preguntó si había disfrutado la comida. Nadie mencionó que me habían sentado apartada de la familia. Para ellos era como si no hubiera estado ahí. De vuelta en la casa subí las escaleras al desván que me servía de cuarto. Las paredes eran bajas e inclinadas, pintadas de un amarillo pálido hace años ahora desvaído como pergamino. Me senté en el borde de la cama angosta y miré el edredón que cosí durante el primer invierno, tras la muerte de mi esposo. Cada cuadro era un recuerdo: ropa de bebé de Adrián, retazos de cortinas de nuestro primer hogar, pedazos de vestidos que usé para ir a la iglesia. Ese edredón había cubierto a mi hijo durante tormentas, me había consolado cuando lloraba sola por las noches. Y ahora parecía recordarme cuánto había caído desde aquellos días en que mi amor y esfuerzo eran suficientes. La humillación en el restaurante no fue la primera. Fue solo la más pública. Recordé los comentarios mordaces de Fabiana en las cenas familiares, sus indirectas cuando Adrián no estaba cerca. Una vez me presentó a sus amigas como nuestra niñera interna, aunque nunca me pidieron cuidar a sus hijos. Otra vez, olvidó incluir mi nombre en la tarjeta navideña. Cada momento lo suficientemente pequeño para ignorarlo, pero pesado, cuando se acumulaban formando un peso que se hundía más en mí, con cada año que pasaba. Lo que más dolía era la ceguera de Adrián. La veía como una anfitriona perfecta, elegante y atenta. Nunca vio cómo se inclinaba hacia mí con susurros afilados como vidrio, cómo me apartaba como una silla vieja que ya no encajaba en la habitación. Me decía que él estaba ocupado con el trabajo, distraído, que su silencio no era traición, sino cansancio. Pero la verdad era más dura. Había elegido no ver porque era más fácil creer en el encanto de Fabiana que enfrentar la realidad. Esa noche, mientras la casa se asentaba en su ritmo tranquilo, me quedé en el desván. A través de las tablas delgadas del piso, escuchaba el murmullo de la televisión, las risas de Fabiana subiendo y bajando. Contuve la respiración buscando la voz de Adrián. Llegó baja y afectuosa, cargada con el calor que una vez creí que me pertenecía como su madre. Mi garganta se apretó. Quería gritar, preguntarle si había notado cómo la gente se reía cuando Fabiana me despidió, si sabía que la cuenta había sido puesta frente a mí a propósito, pero ya sabía la respuesta. Me diría que lo imaginaba, que Fabiana no quería hacer daño, así que me quedé en silencio como siempre lo había hecho. El silencio se había convertido en mi escudo, aunque cada vez que lo usaba una parte de mí parecía desvanecerse. Esa noche doblé el edredón sobre mis rodillas y miré por la ventana angosta que daba a la calle. Familias pasaban, sus voces flotando en el aire primaveral, risas sin mancha de crueldad. Pensé en la mujer que alguna vez fui valiente y sin miedo, y me pregunté cuándo la había cambiado por esta figura silenciosa e invisible. El recuerdo de la mano de Fabiana en la manga del mesero regresó más nítido ahora. Lo que fuera que había dicho no fue amable, y podía sentir su consecuencia colgando sobre mí como una sombra, aún sin forma. Apreté el edredón más cerca, susurrando en la tela que ya conocía mis lágrimas, y sentí un nuevo propósito,
Despertar bajo el peso del silencio. El silencio de esa noche me llevó hacia atrás, más lejos de lo que quería viajar. Los recuerdos tienen una forma de colarse cuando el presente se vuelve insoportable. Cerré los ojos y me vi de nuevo en la cocina estrecha de la casa, donde creció Adrián con linóleo desgastado y una estufa que vibraba cada vez que ponía una sartén pesada. Tenía solo 39 años cuando mi esposo Federico colapsó en la fábrica. Un infarto repentino, dijeron. Un momento estaba levantando acero, al siguiente se había ido. El funeral fue un borrón de guisados dejados en el porche y murmullos de vecinos que nunca sabían qué decir. Recuerdo a Adrián apretando mi mano tan fuerte que pensé que mis huesos se romperían. Tenía 12 años, demasiado joven para entender la permanencia de la muerte, pero lo suficientemente grande para saber que nada volvería a ser igual. Desde ese día trabajé donde pude. Días en la biblioteca organizando libros, noches en el restaurante, sirviendo café a hombres que me llamaban cariño sin saber mi nombre. Mi cuerpo dolía constantemente, pero cada dolor tenía un propósito: mantener a Adrián en la escuela, asegurarme de que nunca se acostara con hambre, darle la oportunidad de una vida que Federico hubiera querido para él. Lo vi crecer alto, sus hombros llenándose como los de su padre, su mente afilada como un cuchillo. Ganó becas aunque nunca cubrían todo. Vendí mi anillo de boda para pagar sus libros el primer semestre. Más tarde, cuando la colegiatura subió, pedí un préstamo contra la casa. Valía la pena cada centavo, cada hora de sueño perdida. Cuando Adrián se graduó con la toga torcida y una sonrisa amplia, sentí a Federico a mi lado, orgulloso y silencioso. Años después, cuando Adrián y Fabiana anunciaron su compromiso, quise creer que ella lo amaba tanto como yo. Era radiante su belleza sin esfuerzo, y Adrián la miraba como si el sol hubiera decidido salir en su sala. Les di mi bendición y mi casa diciendo que sería solo hasta que encontraran su propio lugar. Pensé que les ayudaría si ahorrara empezar fuertes. Eso fue hace 15 años. La casa que una vez resonaba con las risas infantiles de Adrián, ahora se sentía como un espacio prestado. Fabiana llenó las habitaciones con su gusto: mesas de cristal, arte moderno, cortinas de seda que olían levemente a perfume. Mis muebles fueron al sótano, mis fotos al desván. Me dijeron que era temporal, pero lo temporal se estiró y endureció hasta volverse permanente, hasta que yo misma fui la que quedó arrinconada. Había imaginado cenas dominicales donde me sentaría a la cabecera de la mesa con nietos alrededor, Adrián sonriendo por la vida que construimos juntos. En cambio, servía en silencio en los márgenes, mientras Fabiana recibía cumplidos por comidas que nunca cocinó, decoraciones que nunca limpió. Me decía que no importaba mientras Adrián estuviera feliz, pero la felicidad construida sobre la ceguera es frágil y podía sentir las grietas extendiéndose bajo sus pies, aunque él no lo notara. Ahora, en mi cuarto angosto del desván, tracé las líneas del edredón en mi regazo y pensé en todos los años que había cargado el peso sola. Le había dado a Adrián toda mi fuerza, mi juventud, mi hogar, creyendo que siempre me vería, que siempre recordaría quién había estado detrás de él cuando el mundo se derrumbó. En cambio, me había vuelto invisible en el mismo espacio que ofrecí. Cuando el recuerdo se desvaneció, un pensamiento más agudo tomó su lugar. Tal vez el silencio había sido mi regalo por demasiado tiempo. Tal vez era hora de dar algo más afilado, más verdadero. Y con ese pensamiento me levanté de la cama y crucé al baúl, al pie de esta, donde esperaba un tipo diferente de memoria. El baúl al pie de mi cama no tenía nada de extraordinario a la vista. Sus esquinas estaban desgastadas por décadas de uso, el pestillo de latón opaco por el tiempo. Para Fabiana era un mueble viejo demasiado pesado para mover, demasiado simple para exhibir. Pero para mí era una bóveda.
Dentro estaban los fragmentos de mi vida que me negaba a rendir cartas que Federico escribió durante nuestro noviazgo, fotos de Adrián con su sonrisa de dientes separados y, más recientemente, un cuaderno marrón que se había convertido en mi arma. Abrí el baúl lentamente, las bisagras crujiendo en protesta. Mis dedos encontraron el cuaderno, fácilmente su cubierta de cartón doblada por el uso. Lo había comenzado hace 2 años después de notar un retiro inexplicable de la cuenta de Adrián. En ese momento pensé que debía ser un error del banco. Pero cuando el patrón se repitió 5.000 pesos, aquí 12.000 allá, comencé a prestar atención. Fabiana era cuidadosa, siempre disfrazando los gastos como necesidades del hogar. Pero yo sabía más. Página tras página había registrado fechas, cantidades y a dónde parecía ir el dinero. Tiendas de diseño en el centro de Querétaro. Retiros en spas en San Miguel de Allende. Joyerías que brillaban bajo luces fluorescentes. Todo pagado con el sudor y las largas horas de Adrián en la firma. Nunca lo confronté. Él la habría defendido diciendo que era un capricho que ella merecía, y volviendo su preocupación hacia mí, la madre entrometida. Así que me quedé en silencio, dejando que la tinta fuera testigo donde mi voz no podía. Ahora hojeé las páginas pasando mi mano por las columnas de números como si fueran un rosario. Cada entrada una oración por claridad. El peso del cuaderno me estabilizaba. Era la prueba de que no había imaginado las grietas en la fachada perfecta de Fabiana. Prueba de que mi silencio no había sido cobardía, sino cálculo. Saqué un sobre del fondo del baúl. Dentro había fotocopias de recibos que había logrado recolectar, los que Fabiana dejaba descuidadamente en la basura, otros que pedí al cajero del banco que reimprimiera. Pequeñas cosas fáciles de descartar por separado, pero juntas pintaban un cuadro que nadie podía ignorar. Por primera vez en años una chispa de rebeldía brilló en mí. No era fuerte como antes, pero la fuerza cambia con la edad. Se vuelve más silenciosa, menos del cuerpo y más de la mente. No podía gritarle a Fabiana, pero podía superarla. Podía prepararme. Cerré el cuaderno y lo apreté contra mi pecho. En la quietud del desván, imaginé la voz de Federico suave pero firme, recordándome que la dignidad no se regala, se protege. La había dejado escapar en nombre de la paz, pero la paz sin respeto es solo rendición. En mi escritorio puse el cuaderno junto a una libreta en blanco. Lentamente, con deliberación, comencé a delinear lo que sabía: la humillación en el restaurante, el patrón de gastos, los susurros que compartía con extraños pero no con su esposo. Escribí nombres: Elena, que la había visto en el hotel, el cajero del banco, que levantó las cejas ante los comprobantes de retiro. Pieza por pieza construí el esqueleto de algo más grande que yo. Fuera de la ventana los faroles se encendían, proyectando sombras largas en el pavimento. Las familias pasaban sus risas subiendo al aire nocturno. Golpeé mi pluma contra el papel y sentí las sombras extenderse en mi cuarto, no amenazantes, sino protectoras, como si hubieran elegido guardar mi secreto hasta que llegara el momento adecuado. Guardé el cuaderno y el sobre en el baúl, cerrándolo con llave. Mi corazón estaba más calmado de lo que había estado en meses. Seguía siendo invisible en esta casa empujada y a los márgenes, pero la invisibilidad tenía sus usos. Fabiana no tenía idea de que la mujer que se burlaba estaba tejiendo silenciosamente los hilos de su caída. Cuando finalmente me acosté, no soñé con el restaurante ni con las risas que me quemaron. En cambio, soñé con puertas abriéndose, con voces silenciadas, con la verdad deslizándose limpiamente a la luz, donde no podía ser negada. Y cuando desperté en la luz gris de la mañana, supe que el primer paso sería contactar a alguien que aún me recordara como más que un inconveniente. La mañana después de mi resolución silenciosa, caminé hacia la cafetería de la esquina, la de mesas azules descascaradas y el aroma a pan recién horneado que se derramaba a la calle.
Habían pasado años desde que me senté allí con alguien, pero Elena Salazar había insistido. Su voz por teléfono tenía esa mezcla familiar de calidez y firmeza, y me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que hablé con alguien que me conocía, antes de convertirme en la sombra de Fabiana. Elena ya estaba sentada junto a la ventana cuando llegué, su bufanda brillante contra su abrigo gris, sus ojos tan agudos como cuando éramos jóvenes. Se levantó para abrazarme, y por un momento me sentí vista de nuevo, no como una carga, sino como Rosario, la mujer que alguna vez organizó colectas en la iglesia y reuniones vecinales. Hablamos primero de cosas simples, sus nietos, el clima que se negaba a asentarse en la primavera, la nueva panadería frente a la biblioteca. Pero mientras el vapor subía de nuestras tazas, su expresión cambió. Se inclinó más cerca, bajando la voz. Rosario, dudé en llamarte por esto, pero creo que debes saber lo que vi la semana pasada. Mi estómago se tensó. ¿Qué fue? Ella dudó, estudiándome como si sopesara si era lo suficientemente fuerte para soportarlo. Luego lo dijo claramente. Vi a Fabiana saliendo del hotel Vista del Lago. No estaba sola. Había un hombre con ella. Parecían muy cercanos, más de lo que deberían. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Por un momento pensé que había oído mal. Pero el rostro de Elena era firme, sus ojos inquebrantables. ¿Estás segura? Mi voz salió más baja de lo que pretendía. Lo juraría, respondió Elena. Hombre alto, cabello oscuro, traje caro. Tenía su mano en su espalda mientras caminaban al ballet. Y ella no parecía culpable, Rosario. Parecía radiante. Envolví mis manos alrededor de la taza, dejando que el calor quemara mis palmas. Una docena de excusas cruzaron mi mente, las mismas que imaginé que Adrián ofrecería si le repetía la historia de Elena. Una reunión de negocios, un primo de visita, algún malentendido inocente. Pero Elena no tenía motivo para mentir, y en el fondo sabía que me estaba diciendo lo que realmente había visto. No era solo el hotel. De repente, otros detalles volvieron a mí, las llamadas nocturnas que Fabiana tomaba en el porche, sus viajes de compras sin explicación, la forma en que salía de la casa con vestidos elegantes, demasiado finos para mandados. Antes los había descartado, diciéndome que la sospecha no era digna de mí. Pero ahora, con las palabras de Elena presionándome, los fragmentos formaban un patrón que ya no podía ignorar. Elena extendió la mano sobre la mesa, sus dedos rozando los míos. Lo siento, Rosario. No quiero lastimarte. Pero no podía quedarme callada. Tragué saliva forzando un asentimiento. Hiciste bien. Prefiero saberlo de ti que de extraños. Nos quedamos en silencio por un momento, el bullicio de la cafetería llenando el espacio entre nosotras. En otra mesa una pareja joven reía, sus cabezas inclinadas cerca. La escena apretó algo en mi pecho, no celos, sino un cansancio triste, por los años que había dado, la lealtad que había ofrecido solo para ser tratada como desechable. Cuando finalmente hablé, mi voz era tranquila, pero bajo ella corría un hilo de acero que no había sentido en años. Si Fabiana piensa que puede humillarme y engañar a mi hijo, me ha subestimado. Los ojos de Elena se abrieron ligeramente ante mi tono, luego se suavizaron. Entonces se llevará una sorpresa. Salí de la cafetería con el sabor de la amargura en la lengua, pero también con claridad. Mi cuaderno había registrado su codicia. Ahora tenía razones para creer que su traición iba más allá del dinero robado. Mientras caminaba a casa bajo el cielo gris de Querétaro, las páginas de mi plan comenzaron a girar más rápido en mi mente. La advertencia de Elena me carcomió durante días. Me encontraba escuchando cada timbrazo del teléfono de Fabiana, observando cada viaje que hacía, cada sonrisa que llegaba demasiado rápido. Pero la sospecha sola no era suficiente. Si algo había aprendido en años de tragarme indignidades, era que personas como Fabiana prosperaban cuando las acusaciones no tenían pruebas. Necesitaba más que susurros. Una mañana lluviosa de jueves caminé al banco donde tenía una cuenta
desde los días de Federico. El cajero, un joven de ojos amables, me saludó con el respeto que rara vez recibía en casa. Pedí ayuda con la cuenta del hogar de Adrián, la que yo había manejado antes de que Fabiana tomara el control. Mi nombre seguía en la autorización secundaria, un descuido estoy segura, pero uno que pretendía usar. Mientras la impresora zumbaba las páginas, se apilaban en mis manos nítidas y pesadas con números. Le agradecí y llevé los estados de cuenta a casa bajo mi abrigo, protegiéndolos de la llovizna como si fueran cristal frágil. En mi cuarto del desván, extendí los papeles sobre el edredón, alisando cada página con cuidado. Las columnas de cifras me miraban clínicas y frías, pero pronto los patrones comenzaron a brillar como brasas en la ceniza. Retiros de 10.000 pesos siempre en efectivo aparecían cada 2 semanas. Cargos de boutiques en el centro de Querétaro, recibos de empresas de catering que sabía que Adrián nunca había usado. Y luego estaban los cargos del Hotel Vista del Lago. Como dijo Elena, disfrazados como cenas de negocios. Mis manos temblaban, pero no de sorpresa. Era la furia silenciosa del reconocimiento, la que crece cuando la sospecha se vuelve hecho. Esa noche en la cena me senté frente a Adrián, los papeles doblados cuidadosamente en mi regazo. Él lucía cansado, la corbata floja, los hombros encorvados. Fabiana llenaba el silencio con historias de su almuerzo. Su voz ligera, su sonrisa deslumbrante. Adrián asentía distraído removiendo su sopa sin probarla. Cuando Fabiana se excusó para tomar una llamada, me incliné hacia adelante. Adrián, dije suavemente, ¿has revisado tu cuenta bancaria últimamente? Él levantó la vista sorprendido. ¿Por qué lo preguntas? Hay retiros grandes, regulares, y gastos que no encajan. Hoteles, tiendas. Él levantó una mano agotado. Mamá, por favor. Fabiana maneja el presupuesto del hogar. Es meticulosa. Confío en ella. La confianza es una cosa. Insistí manteniendo mi voz firme, pero la confianza ciega es otra. ¿No crees que deberías? Mamá. Su tono se endureció aunque mantuvo la voz baja. Trabajo muchas horas para no tener que preocuparme por cada detalle. Si Fabiana gasta, es por la familia. Fiestas, regalos, apariencias. Todo eso importa en mi trabajo. Los clientes notan esas cosas. Por favor, no hagas de esto un problema. El pinchazo del rechazo cortó profundo más de lo que esperaba. Doblé los estados de cuenta bajo el mantel ocultándolos. Los ojos de Adrián ya se habían desviado hacia el pasillo, donde la risa de Fabiana flotaba desde el teléfono. Me senté en silencio, la sopa enfriándose frente a mí, y me di cuenta de que ninguna advertencia suave lo haría girar. Había elegido ver solo lo que Fabiana quería que viera. Mi hijo, el niño que crié para ser cauteloso y sabio, se había convertido en un hombre cuya lealtad lo cegaba. Más tarde esa noche, cuando la casa se quedó en silencio, regresé a mi cuarto y deslicé los estados de cuenta en el cuaderno. El peso del baúl se hacía más pesado con cada página, pero yo me sentía más ligera sabiendo que la verdad ya no estaba oculta en las sombras. Fabiana creía que había enterrado su engaño bajo su encanto y la devoción de Adrián. Pero yo había desenterrado las grietas en su base. Todo lo que necesitaba ahora era paciencia. Y paciencia era algo que tenía de sobra. No pasó mucho tiempo para que Fabiana notara mis ojos más agudos sobre ella. Tenía un talento para detectar amenazas, y yo me había convertido en una. Mis preguntas en la mesa pequeñas, cuidadosas sobre gastos y horarios, fueron suficientes para despertar su sospecha. No me confrontó directamente. No era su estilo. En cambio, comenzó a jugar su juego en las sombras, como solo alguien experto en crueldad podía hacerlo. Empezó de forma sutil. Un juego de llaves dejado en la encimera desapareció solo para ser encontrado después en mi canasta de tejido. Rosario dijo: Fabiana, con una sonrisa de lástima, debiste ponerlas ahí sin darte cuenta. No te preocupes, a veces pasa. Sus amigas rieron, y Adrián me miró con una preocupación suave que dolía más que sus risas.
Luego vinieron los mandados. Había escrito una lista cuidadosamente como siempre, pero cuando Fabiana regresó de la tienda, agitó una página arrugada en el aire. «Mamá, escribiste lo mismo 2 veces. Creo que olvidaste que ya lo habías anotado». Se volvió hacia Adrián con un suspiro que cargaba el peso de una paciencia fingida. «Me preocupa que esté volviéndose olvidadiza». Quise protestar, insistir que la lista había sido alterada, que no había cometido el error. Pero las palabras se atascaron en mi garganta. Las negaciones solo parecían alimentar su narrativa. Las cejas de Adrián se fruncieron y pude ver el pensamiento formándose detrás de sus ojos. ¿Y si ella tiene razón? Pronto cada objeto fuera de lugar, cada desliz de memoria que la edad trae, inevitablemente fue exhibido como evidencia. Un trapo de cocina dejado en la lavandería. Un nombre que luché por recordar en la mesa. Todo se convirtió en prueba de mi declive. Fabiana nunca me acusó directamente. Solo suspiraba, bajaba la voz y confiaba a Adrián, dentro de mi alcance audativo. «No quiero decir nada duro», murmuró una noche, «pero tal vez tu madre debería ver a un médico. Podría ser el inicio. Debemos ser responsables». Me senté frente a ellos, invisible como siempre, mis manos apretadas para no temblar. Adrián me miró con ojos llenos de preocupación, no de enojo, y eso dolía aún más. Su preocupación estaba mal dirigida. Pensaba que me estaba desvaneciendo cuando en realidad nunca se había estado más despierta. Una noche él vino a mi cuarto en el desván tocando suavemente antes de entrar. Mamá dijo con suavidad: «¿Has notado algo? ¿De olvido?» «Algo inusual», negué con la cabeza, forzando una calma que no sentía. «A veces pierdo cosas, Adrián. Todos lo hacemos». Dudó, luego se sentó a mi lado en la cama. «Fabiana piensa que podrías necesitar una revisión. Solo por seguridad». «Seguridad». La palabra sabía amarga. ¿Seguridad para quién? ¿Para mí? ¿O para las ilusiones cuidadosamente tejidas de Fabiana? Quise mostrarle el cuaderno, los estados de cuenta, la pila creciente de pruebas que había escondido en el baúl. Pero algo me detuvo. Si creía que estaba confundida, la evidencia presentada demasiado pronto parecería paranoia. No tenía que esperar. Tenía que ser paciente, dejar que Fabiana apretara su propia soga. Así que asentí como si estuviera tranquilizada. Tal vez con el tiempo dije: «Pero estoy bien ahora». Sonrió débilmente, besó mi mejilla y me dejó en la quietud. Cuando la puerta se cerró, abrí el baúl y puse mi mano en el cuaderno. Su peso me recordaba que la verdad seguía siendo mía, incluso si Fabiana trabajaba incansablemente para despojarme de ella. Podía esparcir sombras a mi alrededor, pero las sombras no pueden borrar la sustancia que las proyecta. Y pronto un día saldría a la luz con todo lo que había reunido. La noche en que Adrián sugirió que viérase un médico, me quedé despierta, mirando el techo inclinado de mi cuarto en el desván. La estrategia de Fabiana era clara ahora: hacerme parecer poco confiable, confundida, disminuida. Si lo lograba, cualquier acusación que yo hiciera sería descartada como los desvaríos de una mujer mayor perdiendo el control. Ese pensamiento quemaba más que cualquier humillación que me hubiera infligido. Ya no era solo crueldad. Era un intento de borrarme. Me levanté antes del amanecer con la casa aún pesada por el sueño y abrí el baúl al pie de mi cama. El cuaderno descansaba arriba, sus páginas ya hinchadas con números y notas, pero no era suficiente dejarlas escondidas. Necesitaba organizar todo en algo innegable, algo que pudiera ponerse en las manos de Adrián o mostrarse ante los ojos de cualquiera sin cuestionamientos. En el pequeño escritorio bajo mi ventana extendí todo: estados de cuenta que había recolectado del cajero, recibos rescatados de los descuidos de Fabiana y pedazos de papel donde había anotado horarios y fechas en que ella desaparecía por horas. De un bolsillo del cuaderno saqué la nota de Elena, la que escribió para mí en la cafetería, relatando brevemente lo que vio fuera del hotel Vista del Lago.
Su letra cuidadosa me estabilizaba mientras la leía de nuevo. No era chisme, era un testimonio. Para cuando el sol se deslizó por los tejados, mi escritorio estaba cubierto de evidencia. Revisé cada pieza alisando arrugas ordenándolas. El patrón era imposible de ignorar: retiros seguidos de compras, desenfrenadas, cuentas de hotel, sincronizadas con las noches largas de trabajo de Adrián, fiestas pagadas con dinero desviado, de cuentas que él asumía seguras. Esa tarde, cuando Fabiana tomó su habitual viaje al centro, caminé a la papelería a 2 calles. El dependiente, un chico de no más de 17 años, apenas levantó la vista cuando compré un paquete de sobres Manila. Los llevé a casa con un agarre tan fuerte que los bordes se doblaron bajo mis dedos. De vuelta en mi cuarto, elegí un sobre y escribí en el frente con letra cuidadosa: para la verdad. Las palabras parecían crudas contra el papel marrón, pero sentí algo cambiar dentro de mí al presionar la pluma. Durante años me había plegado al silencio. Ahora tenía algo tangible, algo que hablaba cuando yo no podía. Comencé a llenarlo lentamente con deliberación. Primero los estados de cuenta, apilados en orden, con notas sujetadas a ellos. Luego los recibos, cada uno marcado con la fecha en que lo encontré. El testimonio de Elena doblado una vez, colocado cuidadosamente en el centro. Finalmente deslicé una fotografía que había tomado meses antes Fabiana, en una boutique riendo con un hombre, mientras él le sostenía la puerta. La que había guardado por instinto sin saber por qué en ese momento. Ahora parecía profética. Cuando el sobre estuvo lleno, lo sellé pasando mi mano por la solapa como si lo bendijera. Lo escondí bajo el edredón en el baúl con cuidado, de no perturbar los otros recuerdos. Abajo, Fabiana regresó con bolsas de compras, sus tacones resonando contra el piso de madera. Su risa flotaba mientras saludaba a Adrián tejiendo otra historia sobre gangas y regalos para APA y amigos. Me senté en lo alto de las escaleras escuchando el sobre aún cálido en mi memoria. No me sentía triunfante. Todavía no. Una parte de mí temblaba ante la idea de revelarlo demasiado pronto, de ver el rostro de Adrián torcerse con incredulidad si Fabiana hilaba sus mentiras más rápido que yo pudiera mostrar la verdad. El tiempo lo era todo. Lo había aprendido en los largos años criando a Adrián sola: cuándo hablar, cuándo callar, cuándo esperar a que un momento madurara. El sobre esperaría sellado y silencioso hasta que llegara el momento en que el silencio ya no pudiera protegernos. Y mientras me acomodaba en mi cama esa noche, entendí que ese momento se acercaba más rápido de lo que incluso Fabiana podía imaginar. La casa estaba inusualmente silenciosa esa tarde. Adrián había salido temprano para una cena con clientes y Fabiana afirmó que estaba trabajando en correspondencia para una de sus juntas de caridad. Me quedé en mi cuarto, remendando el borde de una funda de almohada cuando escuché el leve clic de sus tacones cruzando el pasillo de abajo. Luego silencio seguido de una voz amortiguada. La curiosidad me sacó de mi silla. Bajé las escaleras con cuidado, manteniéndome en los bordes donde la madera no crujía. Fabiana estaba en el solarium de espaldas a mí, el teléfono apretado contra su oído. Las persianas estaban medio cerradas, rayas de luz cortando su figura. «¡Claro!», susurró su voz baja y urgente. «No sospechará nada. El dinero será nuestro pronto». Las palabras me congelaron donde estaba. «Nuestro. No suyo, no de Adrián, nuestro». Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo escuchara. Ella rió suavemente. «He sido cuidadosa. Me confía completamente. Para cuando se dé cuenta, será demasiado tarde». Apreté la barandilla hasta que mis nudillos se blanquearon. En ese momento todas las advertencias de Elena y las entradas de mi cuaderno se afilaron en una sola verdad aterradora. Fabiana no solo me estaba humillando, no solo estaba gastando dinero en fruslerías y vestidos. Estaba planeando algo más grande, algo que podía despojar a Adrián de todo lo que había construido. Su voz bajó de nuevo. «Las cuentas estarán vacías antes de que lo note.
Trabaja demasiado, nunca revisa. Sí, nos vemos mañana. Retrocedí lentamente, cada respiración medida. Si se giraba y me veía, sabría que había escuchado. Y si lo sabía, el juego cambiaría antes de que estuviera lista. Subí las escaleras, cada paso deliberado, y regresé a mi cuarto cerrando la puerta sin hacer ruido. Dentro mis manos temblaban mientras sacaba el sobre del baúl. Lo abrí extendiendo los papeles sobre el edredón como piezas de un rompecabezas. Retiros, cuentas de hotel, recibos, todo estaba ahí. Pero las palabras de Fabiana añadían una nueva dimensión. No era solo imprudente. Estaba orquestando algo deliberado. Un esquema. Un robo. Pensé en Adrián encorvado sobre su trabajo hasta altas horas, los hombros tensos por el peso de la responsabilidad. Había confiado en ella para manejar el hogar para que él pudiera enfocarse en proveer. Y ella estaba preparándose para desangrarlo, mientras sonreía a su lado. La crueldad de eso me revolvía el estómago. Por un largo rato me senté con la evidencia, mirando los números hasta que se desdibujaron. Podía casi escuchar la voz de Federico en mi oído, firme y resuelta: protégelo. Lo había hecho cuando Adrián era niño, resguardándolo de los golpes más duros de la vida. Ahora, a mis 70 años, me encontraba llamada a protegerlo de nuevo. No de la pobreza o el hambre, sino de la mujer que juró amarlo. El sol se hundió bajo las sombras, estirándose por las paredes de mi cuarto en el desván. Recogí los papeles en el sobre, sellándolo firmemente una vez más, pero ya no lo veía como un registro de indulgencias. Era un escudo, y tal vez pronto un arma. Abajo Fabiana se movía como si nada hubiera pasado, tarareando, mientras se servía una copa de vino. Me acosté en mi cama escuchando las palabras que había dicho resonando en mi mente. El dinero será nuestro pronto. Entendí ahora que mi silencio no era solo una cuestión de dignidad, era una cuestión de supervivencia. Si esperaba demasiado, Adrián no solo perdería su matrimonio, perdería todo. Y cuando esa realización se asentó en mí, supe que el tiempo de la paciencia estaba terminando. Fabiana la llamó una celebración, pero yo sabía más. La cena de ascenso era otro escenario para su actuación, otra oportunidad para lucir su encanto como seda y dejar que Adrián se bañara en su luz prestada. Las invitaciones enviaron a sus colegas, un puñado de vecinos y, por supuesto, su colección de amigas con joyas relucientes y risas más altas. Esa tarde la casa se transformó bajo su dirección. Los meseros llegaron con bandejas de canapés, botellas de vino y postres tan delicados que parecían esculpidos en lugar de horneados. Me mantuvieron en la cocina encargada de pulir vasos y llevar platos al buffet. Para los invitados era invisible solo una parte más de la máquina bien aceitada que Fabiana presentaba como su vida. La sala brillaba con la luz de las velas cuando llegaron los primeros invitados. Me quedé en el umbral, bandeja en mano, mientras Adrián recibía a sus colegas con un orgullo cansado. Su sonrisa era genuina, aunque más delgada de lo que solía ser estirada, sobre el agotamiento de noches largas y plazos interminables. Todavía lucía apuesto y mi corazón dolía porque no podía ver cómo Fabiana lo opacaba. Fabiana misma brillaba. Se movía entre los invitados en un vestido zafiro que se adhería a ella como agua a su cabello recogido perfectamente en la nuca. Tocaba el brazo de Adrián. En los momentos justos reía suavemente ante chistes que no eran graciosos y se comportaba como si la noche existiera enteramente por ella. Más de una vez la vi recorrer la sala con la mirada comprobando quién la notaba, quién la envidiaba, quién creía en la imagen que proyectaba con tanto cuidado. Llevaba bebidas y recogía platos moviéndome silenciosamente detrás de las charlas. Nadie me agradecía. Algunos ni siquiera levantaban la vista cuando me inclinaba a tomar sus vasos vacíos. Escuchaba en cambio, captando fragmentos de conversación. Los colegas de Adrián lo felicitaban calurosamente, pero oía a Fabiana aceptar los elogios, como si hubiera trabajado a su lado en las largas horas. Ha sido un sacrificio.
le dijo a un invitado, pero vale la pena por el éxito que compartimos. Sentí el peso del cuaderno en mi memoria, el sobre sellado escondido arriba. Cada sonrisa que ella daba, cada mentira que pulía hasta que brillaba solo, confirmaba la necesidad de lo que había preparado. Más tarde en la noche, mientras se servía el plato principal, pasé por el comedor con una canasta de pan. Mis ojos recorrieron la mesa. Adrián estaba en la cabecera, los hombros cuadrados, aunque parecía distraído escuchando a medias una historia de una amiga de Fabiana. Frente a él, Fabiana levantó su copa riendo con un vecino que alguna vez me susurró que admiraba su elegancia. Elegancia. Pensé en la llamada en el solarium, las palabras aún grabadas en mis oídos. No sospechará nada. El dinero será nuestro pronto. El recuerdo de ellas latía dentro de mí como una campana de advertencia. Mientras ponía la canasta en la mesa, un invitado me miró y sonrió cortésmente antes de volver a Fabiana. Esa pequeña gentileza, rara como era, me estabilizó. No era invisible para todos, no del todo, y pronto me haría imposible de ignorar. Cuando se sirvió el postre, pastelitos diminutos llenos de crema, me mantuve en segundo plano, observando cómo Fabiana levantaba su copa para pedir atención. Estaba preparándose para hablar, brindando por Adrián su triunfo compartido y su futuro brillante. Su voz llenaba cada rincón de la sala suave y segura. Apreté el borde del carrito de servicio, mi pulso acelerándose. El tiempo del silencio estaba llegando a su fin, y aunque no había elegido esta noche como mi campo de batalla, la arrogancia de Fabiana podría hacerla tal. Los invitados se habían trasladado a la sala después del postre, sus risas, mezclándose con el tintineo de las copas. Me escabullí a la cocina para recoger platos agradecida por unos momentos lejos de la actuación. El murmullo de la conversación estaba amortiguado por la puerta batiente, pero sabía que no duraría. Fabiana siempre me encontraba cuando necesitaba recordarme mi lugar. Efectivamente, la puerta crujió al abrirse, y ella entró con el desliz de alguien que creía que cada cuarto le pertenecía. Cerró la puerta tras ella, cortando el sonido de la voz de Adrián y el parloteo educado. Sus ojos brillaban en la tenue luz, afilados como vidrio. «Estás moviéndote muy lento», dijo limpiando una miga inexistente de la encimera. «Los platos ya deberían estar recogidos. La gente nota estas cosas, Rosario». Mantuve mis manos firmes mientras apilaba los platos. Parecían estar disfrutando. Su sonrisa se tensó. «No confundas cortesía con aprobación. Recuerda tu lugar, solo eres la ayuda en esta casa». Las palabras cayeron como una bofetada. Durante años había escondido sus púas detrás de dulzura, pero esa noche no había máscara. Solo desprecio crudo y sin adornos. Puse la pila de platos con cuidado para que no traicionaran el temblor en mis manos. Lentamente me enderecé y la miré. Por primera vez en mucho tiempo enfrenté sus ojos sin retroceder. «Esta casa la construí», yo dije en voz baja. «Ladrillo por ladrillo, año tras año con Federico. Crié a Adrián bajo este tejado. No confundas tu actuación con propiedad». Su risa fue baja despectiva. «Estás aferrándote a fantasmas, Rosario. Adrián es mío ahora, y cuando todo esté donde debe estar, no habrá espacio para ti aquí. Ni en esta casa ni en su vida». Sentí algo asentarse dentro de mí como una puerta cerrándose con un clic. El pinchazo de sus palabras era real, pero bajo él había una calma que no esperaba. Había hablado la verdad de sus intenciones sin disfraz. Y ahora sabía que no tenía opción. Levanté los platos de nuevo, equilibrándolos contra mi cadera. «Disfruta tu noche, Fabiana». Por un momento la sorpresa cruzó su rostro, sorpresa de que no me hubiera marchitado. Luego sonrió con desdén y volvió al pasillo su perfume, quedándose tras ella. Sola de nuevo dejé que el peso de su crueldad se hundiera en mí, no como derrota, sino como combustible. Mi pecho se alzó con una respiración profunda y constante. El sobre arriba esperaba sellado con la prueba de lo que había hecho y lo que planeaba hacer. Su último desaire no me había roto. Había tallado una línea en piedra.
Esa noche, cuando el último vaso estuvo lavado y los invitados se habían ido, subí a mi cuarto y puse el sobre en mi escritorio en lugar de guardarlo. Su presencia era una promesa. El siguiente movimiento sería mío. El restaurante estaba lleno de nuevo, aunque más pequeño que el gran salón de mariscos del Día de las Madres. Esta vez era una parrilla iluminada tenuemente con paredes de madera oscura y accesorios de latón pulido. Fabiana lo había elegido para los colegas de Adrián, diciendo que era perfecto para hacer contactos. No quería venir, pero Adrián insistió. Sería extraño, dijo, si me quedaba en casa. Así que me senté en silencio al final de la larga mesa, escuchando el traqueteo de los cubiertos y el murmullo bajo de la conversación. Fabiana dominaba la noche con facilidad, ordenando botellas de vino que sabía que costaban más por prestigio que por sabor. Platos de ostiones y filete miñón aparecieron, y las risas se volvieron más fuertes a medida que la noche se alargaba. Cuando se recogió el postre, el mesero se acercó con una carpeta negra en la mano. Hizo una pausa mirando por la mesa, y luego la colocó cuidadosamente frente a mí. Su cuenta, señora. La cifra me miró 15.000 pesos, impresa nítidamente en tinta gruesa. Por un momento se sintió como un eco cruel de ese brunch del Día de las Madres, como si el universo estuviera repitiendo la humillación que había soportado. Los ojos de Fabiana brillaron con satisfacción, observándome desde el otro lado de la mesa, sus labios curvados en una sonrisa que solo yo parecía ver. Pero algo en mí había cambiado desde entonces. Había visto demasiado, oído demasiado, y reunido suficiente verdad para mantenerme firme. Lentamente, con deliberación, cerré la carpeta y la deslicé hacia el mesero. No es mía para pagar, dije. Mi voz era tranquila, firme, con el peso suficiente para cortar el parloteo. El silencio se extendió por la mesa. Los tenedores se detuvieron a medio camino, las copas quedaron sin terminar. La frente de Adrián se arrugó mientras miraba de mí a Fabiana. Mamá preguntó suavemente, la confusión clara en su rostro. La risa de Fabiana sonó frágil y forzada. «Ay, no seas tonta, Rosario. Sabes cómo son estas cosas, seguro puedes». La miré sin pestañear. «No, esta no es mi deuda». El mesero dudó inseguro, la carpeta aún equilibrada en sus manos. A nuestro alrededor las conversaciones titubearon mientras los invitados trataban de no mirar. La tensión en la mesa era afilada como el momento antes de que estalle una tormenta. Adrián se inclinó hacia adelante, su voz baja pero tensa. «Fabiana, ¿por qué se la dieron a ella?» «¿Tú pediste?» La sonrisa de Fabiana vaciló por un instante. Luego volvió, aunque más delgada ahora. «Es un simple error», dijo rápidamente. «Estas cosas pasan». Pero el malestar ya se había extendido. Los vecinos intercambiaron miradas. Un colega carraspeó incómodo. El mesero, aliviado, puso la carpeta junto a Adrián, murmurando una disculpa. Me recosté en mi silla, doblando mis manos en mi regazo. Por primera vez no me sentía invisible. El silencio que siguió era pesado, pero ya no era mío para cargar sola. Al otro lado de la mesa los ojos de Fabiana se clavaron en mí, pero bajo su máscara pulida capté un destello de algo más pánico. Y en ese momento supe que las grietas habían comenzado a mostrarse. La parrilla se había aquietado tras el incidente de la cuenta, aunque la conversación intentó retomar su lugar. Fabiana reía demasiado fuerte. Adrián sonreía con demasiada tensión, y yo me quedé muy quieta, mi pulso estabilizándose como si me preparara para una puerta que ya había decidido abrir. Cuando el mesero se alejó, alcancé mi bolso descansando junto a mis pies. La sala pareció inclinarse hacia el silencio, mientras sacaba el sobre manila, sus bordes desgastados por mis manos. Lo puse en la mesa con una calma deliberada, apartando mi vaso de agua para hacer espacio. «Para la verdad», dije suavemente, mi voz lo suficientemente clara para que todos en la mesa escucharan. Los ojos de Fabiana se dispararon al sobre, y vi el color desvanecerse de su rostro antes de que forzara una sonrisa.
Rosario, de verdad, esto no es... Pero ya lo había abierto. Los papeles se deslizaron sobre el mantel, estados de cuenta, con retiros resaltados, recibos de boutiques y hoteles. La nota escrita a mano de Elena. Finalmente puse la fotografía encima, Fabiana en su vestido elegante, la mano de un hombre en su espalda, mientras salían del Hotel Vista del Lago. El jadeo vino primero de uno de los colegas de Adrián, lo suficientemente agudo para romper el aire. Otros se inclinaron hacia adelante, sus ojos yendo entre los documentos y Fabiana. Adrián se congeló, su mirada fija en la foto. Su mano tembló hacia ella. Luego dudó, como si tocarla la haría real. La voz de Fabiana tembló antes de que la atrapara. «Esto es absurdo. Inventado. Ella está confundida. Todos saben que Acha ha estado decayendo». Se volvió hacia Adrián, su tono desesperado ahora. «Cariño, no puedes creer esto. Está celosa, quiere envenenarnos». No hablé de nuevo. Los papeles hablaban por mí. Adrián finalmente alcanzó la fotografía. Sus dedos se detuvieron en los bordes de la imagen. Lentamente sus ojos se alzaron hacia Fabiana. No me preguntó nada. Le preguntó a ella. «¿Quién es él?» «Fabiana», tartamudeó, la máscara resquebrajándose. «Un colega. Solo una reunión de negocios». «¿En un hotel?», murmuró uno de los compañeros de Adrián, incapaz de ocultar el desdén. La mesa se había convertido en un escenario, y la actuación de Fabiana titubeaba. Sus palabras se enredaban, sus manos temblaban, y el silencio que siguió ya no era mío, era suyo. Doblé mis manos en mi regazo observando a Adrián. Su rostro estaba pálido, su mandíbula tensa. Durante años había elegido no ver, pero la verdad ahora estaba esparcida frente a él, en blanco y negro. A nuestro alrededor los invitados se movían incómodos, susurrando, esperando su respuesta. Y mientras el peso del momento se asentaba, supe que nada sería igual una vez que él hablara. Por un largo momento Adrián no dijo nada. Su mano aún descansaba en la fotografía, sus nudillos blancos, como si sostenerla firme pudiera mantener su mundo en su lugar. Observé sus ojos, la forma en que parpadeaban entre la imagen, los estados de cuenta esparcidos en la mesa, y la sonrisa temblorosa de Fabiana. «Esto no es real», murmuró finalmente, su voz baja casi para sí mismo. «No puede ser». Fabiana se inclinó hacia adelante, aprovechando la apertura. «Claro que no lo es. Adrián, cariño, conoces a tu madre, está confundida. Retuerce las cosas en su mente. Mírala. ¿De verdad crees que pudo armar todo esto sola? Alguien debe estar alimentándola con mentiras». Mantuve mi silencio. Mi evidencia estaba clara frente a él. Las palabras solo enredarían más el aire. La mano de Adrián pasó de la fotografía a la pila de estados de cuenta. Los hojeó uno por uno, sus ojos entrecerrándose ante los retiros, las notas resaltadas, los recibos. Con cada página su respiración se volvía más pesada. 11.000 pesos, leyó en voz alta. 20.000. Cargos de hotel, tiendas de vino, vestidos. Levantó la vista bruscamente hacia Fabiana. «Me dijiste que eran gastos de clientes. Me juraste». Fabiana alcanzó su brazo, su voz melosa, desesperada. «Y lo eran, Adrián. Todo lo que he hecho ha sido por nosotros, por tu carrera. Hay que verse impecables, exitosos. ¿Crees que tus colegas te respetarían si no mantuviera las apariencias?» Uno de esos mismos colegas se movió incómodo en su asiento, los ojos fijos en el mantel. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Adrián retiró su brazo. «Apariencia», repitió, su voz más fría ahora. «Todo lo que has hecho es por apariencias». El rostro de Fabiana palideció. Su mirada se disparó a los invitados, luego de vuelta a Adrián, su sonrisa tambaleándose. «No puedes avergonzarme así frente a todos. Por favor, vámonos a casa, hablemos en privado». «No». La palabra resonó con tal fuerza que la mesa quedó en silencio de nuevo. La voz de Adrián ya no era incierta. Cargaba el peso de una decisión. Juntó los papeles en una pila áspera, su mano temblando, pero lo suficientemente firme para sostener la verdad.
Sentí un torrente de algo tristeza, sí, pero también alivio. Durante años lo había visto cegado por la devoción, sordo a cada advertencia. Ahora el velo se había levantado, aunque la vista de la realidad le rompía el corazón, tanto como lo salvaba. Fabiana intentó una última táctica, lágrimas brotando en sus ojos. Adrián, eres todo para mí. Ese hombre no significa nada. El dinero solo fueron errores. Por favor, no dejes que ella nos arruine. Pero Adrián no la miró. Sus ojos encontraron los míos, en cambio, firmes, crudos. Por primera vez en tanto tiempo no había duda en ellos. Ella no nos arruinó, dijo lentamente. Tú lo hiciste. Fabiana retrocedió como si la hubieran golpeado. La sala pareció exhalar de golpe jadeos, murmullos, sillas moviéndose, pero nada de eso importaba. El único sonido que importaba era la voz de Adrián, despojada de ilusiones. Empujó su silla hacia atrás, poniéndose de pie, la fotografía aún en su mano. Sus siguientes palabras fueron suaves, pero resonaron a través de la mesa, a través de los años de silencio que había soportado. Mamá, vámonos a casa. Los días después de la cena se desplegaron como una tormenta que no pasaba. Adrián se movía por la casa con el silencio de un hombre que había visto colapsar los cimientos de su vida. Fabiana, alguna vez maestra de la compostura, se volvió inquieta, su voz alzándose demasiado rápido, sus pasos inestables. La noticia del incidente en la parrilla se extendió más rápido de lo que ella podía contener. Los colegas de Adrián hablaban en susurros en la oficina, y los vecinos que alguna vez alabaron la elegancia de Fabiana, ahora cruzaban la calle para evitarla. Lo que había construido sobre encanto comenzó a desmoronarse bajo el peso de los murmullos. El primer golpe real llegó en forma de sobres, facturas de tarjetas de crédito dirigidas a Adrián, pero escondidas en el cajón de Fabiana. Él las extendió por la mesa del comedor, filas de cargos a boutiques de lujo, estancias en hoteles y restaurantes. Cientos de miles de pesos acumulados en sombras silenciosas. Dijo que tenía sus propias cuentas, susurró Adrián, más para sí mismo que para mí. Pero cada tarjeta estaba ya a mi nombre. Su mano temblaba mientras alisaba las facturas, su mandíbula tensa con furia y vergüenza. Fabiana irrumpió en la sala, sus ojos desorbitados. ¿Has estado revisando mis cosas? Son mis cosas, espetó Adrián golpeando la mesa con la mano. El sonido reverberó por las paredes. Mi nombre, mi dinero, mi deuda. La risa de Fabiana fue aguda, frágil. Las deudas se pueden manejar. Todos viven a crédito. No es nada. Pero Adrián negó con la cabeza. No esto. Esto es fraude. Falsificaste mi firma en la mitad de estas solicitudes. La palabra fraude colgó pesada en el aire. La máscara de Fabiana se deslizó más, sus labios apretados, sus ojos, buscando una salida que no estaba ahí. En pocos días Adrián había contactado a un abogado. Los papeles para la separación legal llegaron en un sobre grueso en la encimera de la cocina. Lo vi firmarlos con mano firme, la pluma rasgando la página como una línea trazada a través de años de engaño. Fabiana intentó cada táctica que conocía. Lloró arrojándose al pecho de Adrián. Gritó acusándolo de traición. Suplicó susurrando promesas de cambio de devoción. Pero cada intento se deslizaba de él, como lluvia sobre piedra. El hombre que alguna vez se apartó de la verdad, ahora estaba firmemente en ella, y no se doblegaría de nuevo. Cuando el abogado insinuó una posible investigación legal, cargos potenciales por falsificación y abuso financiero, la compostura de Fabiana finalmente se rompió. Gritó en la sala, paseándose como un animal enjaulado, sus uñas arañando sus brazos. Lo lamentarán, Adrián. Ambos lo lamentarán. Sus amigas, las mujeres glamorosas que alguna vez se aferraron a su lado, comenzaron a desvanecerse. Dejaron de devolverle las llamadas. Algunas dejaron mensajes cortantes, distanciándose. La mujer que había prosperado con la admiración se encontró sola, despojada de su coro de aplausos. Una noche encontré a Adrián sentado en la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos. Puse una taza de té frente a él
y levantó la vista, sus ojos enrojecidos pero más claros de lo que los había visto en años. «Casi destruyó todo», dijo con voz ronca. «Pero no la dejaré más». Toqué su hombro ligeramente. «Has despertado, Adrián. Eso es lo que importa ahora». Afuera la voz de Fabiana resonaba débilmente desde el camino de entrada, mientras discutía por teléfono, aún conspirando, aún aferrándose. Sabía que su crueldad no desaparecería de la noche a la mañana. Las personas como ella rara vez se rendían. Pero dentro en la cocina tranquila donde la verdad finalmente había encontrado su lugar, Adrián y yo nos sentamos juntos, madre e hijo, unidos al fin. Y me preparé sabiendo que su desmoronamiento podría no ser su fin, sino el comienzo de su próximo esquema. La casa se sentía diferente una vez que se presentaron los papeles de separación. Fabiana aún rondaba, yendo y viniendo con sus amenazas y llamadas susurradas, pero el hechizo que había tejido estaba roto. Adrián la veía claramente ahora, y esa claridad parecía levantar un peso del aire. Por primera vez en años respiré sin pesadez en el pecho. Volví mi atención a mi cuarto en el desván, el espacio que alguna vez se sintió como prisión. Arranqué el papel tapiz que Fabiana había burlado, pinté las paredes de un crema suave y puse cortinas nuevas en las ventanas. Un edredón que había mantenido doblado por años encontró su camino a mi cama brillante con azules y verdes que Federico y yo elegimos juntos hace mucho. Cada cambio era pequeño, pero juntos rehicieron el cuarto en algo mío, no prestado, no tolerado sino reclamado. Compré un caballete pequeño en una tienda de segunda mano y lo puse cerca de la ventana donde la luz de la mañana se derramaba por los tablones. Mis manos se habían vuelto rígidas con la edad, pero recordaban cómo sostener un pincel. Los primeros trazos fueron torpes, pero el simple acto de pintar se sentía como adentrarme en un rincón olvidado de mí misma. Una tarde, Elena insistió en que la acompañara allí a una reunión del grupo de arte para mayores en el centro comunitario. Dudé nerviosa por sentarme entre extraños, pero no me dejó negarme. Allí, rodeada de mujeres y hombres que reían con facilidad y salpicaban pintura como si los errores fueran parte de la belleza, encontré un nuevo tipo de pertenencia. Pintamos tazones de fruta, árboles de invierno, incluso retratos unos de otros. Cuando levanté mi primer lienzo terminado, la sala estalló en aplausos no corteses, sino genuinos. No había sentido ese tipo de calidez en años. En casa, Adrián a veces se paraba en mi umbral, observando en silencio mientras pintaba. Su sonrisa era cansada pero sincera. «Te ves feliz, mamá», dijo una vez, casi sorprendido. «Lo estoy», le dije. Y era cierto. La felicidad había regresado, no como una inundación repentina, sino como un flujo constante llenando los rincones vacíos que Fabiana había tallado en mí. Por las noches cocinaba comidas simples de nuevo, nada como los grandes banquetes que Fabiana exigía, pero suficientes para recordarnos cómo se sentía el hogar. Adrián y yo comíamos juntos en la mesa de la cocina sin audiencia, sin actuación. Solo nosotros. Las cicatrices estaban ahí, por supuesto. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. A veces los ojos de Adrián aún se nublaban con vergüenza y a veces despertaba en la noche con el eco de la voz de Fabiana en mi oído, pero sabía que ya no estaba sin poder. Había reclamado mi dignidad pedazo por pedazo y encontrado alegría de nuevo en mi independencia. Por primera vez en mucho tiempo, sentía el leve zumbido de la paz dentro de mí. Sin embargo, incluso mientras pintaba bajo la cálida luz de mi cuarto en el desván, no podía ignorar la verdad. Las cicatrices de la traición son profundas y la paz es algo frágil en una familia aún en sanación. Pasaron meses y los ritmos de nuestro hogar comenzaron a asentarse en algo nuevo. Fabiana se había exalejado más, a veces una llamada de su abogado, a veces un rumor de los vecinos sobre ella, buscando simpatía, pero su sombra ya no se extendía por nuestros días.
Lo que quedaba éramos Adrián y yo, dos personas tratando de aprender a verse de nuevo, sin el velo del engaño de ella entre nosotros. Una noche, mientras el otoño presionaba su frío contra las ventanas, Adrián entró en la cocina mientras yo preparaba té. Se quedó en el umbral dudando, sus hombros encorvados de una manera que no había visto desde que era niño, confesando alguna travesura pequeña. Mamá dijo en voz baja: «Te debo una disculpa». «Más de una». Puse la tetera y lo enfrenté. Sus ojos estaban cansados pero claros. Dejé que ella me pusiera en tu contra, continuó. Dejé que me convenciera de que eras frágil, confundida, incluso celosa. Todo el tiempo tú me estabas protegiendo. Viste lo que yo no podía o no quería. Su voz se quebró y negó con la cabeza. No sé cómo reparar eso. Alcancé su mano doblándola en la mía. Ya lo has hecho. Viste la verdad. Eso es suficiente. Pero él insistió, su agarre apretándose. No necesito reconstruir lo que rompí. Necesito que vuelvas a confiar en mí. Las lágrimas presionaron contra mis ojos, aunque las contuve. Durante tantos años había cargado el peso del silencio, creyendo que mi hijo nunca me elegiría si se viera forzado a decidir entre nosotras. Y sin embargo, aquí estaba crudo y abierto, eligiendo la honestidad al fin. Nos sentamos juntos en la mesa esa noche, hablando no de traición ni de deudas, sino de recuerdos de Federico, de la niñez, de Adrián, de la vida que alguna vez compartimos. Lentamente la risa se coló entre nosotros, tentativa, pero real. La confianza, me di cuenta, no es un solo salto, sino una serie de pasos, cada uno estabilizando el terreno debajo. Arriba en mi cuarto del desván, ahora cálido con cortinas nuevas y brillante con lienzos, abrí el cajón pequeño del escritorio donde guardaba el sobre. Los papeles ya no se sentían como un salvavidas. Eran simplemente evidencia de un capítulo cerrado. Lo que necesitaba ahora era un recordatorio de lo que importaba de ahora en adelante. De una caja de madera saqué una llave de latón, antes la de repuesto de la puerta principal, sin usar por mucho tiempo. Su superficie se había opacado con el tiempo, pero aún brillaba débilmente bajo la luz de la lámpara. La puse en el cajón y lo cerré con llave, susurrando palabras que surgían de algún lugar profundo, dentro de mí. No para intrusos, solo para el respeto. La frase permaneció en la quietud, un voto para mí misma, tanto como para cualquiera que viniera después. Había regalado demasiado en silencio. Ahora daría solo cuando se ofreciera respeto primero. La vida era más tranquila ahora, no libre de cicatrices, pero más rica por las lecciones que cargaban. Adrián y yo caminábamos juntos, no como un hijo guiado por las ilusiones de su esposa, sino como una familia restaurada, el uno para el otro. Y a quienes escuchen, les dejo esto cuando el respeto finalmente toque a la puerta. La abrirán o la guardarán para siempre.